Sean todas y todos bienvenidos. Demos un vistazo a las últimas novedades de Illustrator. Veremos el nuevo panel Propiedades y cómo se integra ahora con la interfaz del programa. Veremos algunas opciones nuevas de las mesas de trabajo. Y también la herramienta de formación de posición libre. Comenzamos. Veamos las últimas novedades de Illustrator, publicadas apenas hace algunos días. Ninguna de estas novedades invalida lo que hemos visto en el curso hasta este momento. Sin embargo, debemos dar cuenta de ellas, toda vez que queremos tener un curso lo más actualizado posible. Para ver estas novedades en el mismo orden en el que revisamos los temas, comencemos por los cambios en la interfaz. Como podrás recordar, Illustrator tiene una serie de espacios de trabajo que modifican la interfaz añadiendo o eliminando algunos paneles del lado derecho. Esos espacios de trabajo se administran aquí. Durante todo el curso utilizamos la interfaz predeterminada y más simple de Illustrator y después fuimos añadiendo las herramientas conforme las fuimos utilizando. Bueno, ahora si seleccionamos el espacio de trabajo llamado Aspectos Esenciales, podemos ver dos cambios. En primer lugar, desaparece el panel de control en la parte superior y en su lugar aparece un nuevo panel llamado Propiedades. La manera de funcionar del panel es igual al del panel de control. En función del objeto u objetos seleccionados, pondrá en el área determinados controles u opciones. Por ejemplo, en este momento que no hay nada seleccionado en las mesas de trabajo, nos indica aquí que no hay selección y podemos ver que nos da opciones para el documento en su conjunto, sus unidades, las mesas de trabajo que tenemos, una opción que nos lleva a la ventana Editar mesas de trabajo que ya conocemos, las opciones para activar reglas y cuadrículas o las guías, diversas preferencias del documento y algunas opciones más. Si seleccionamos un objeto, entonces estas opciones se transforman para dar paso a herramientas que nos permitan trabajar con ese objeto. Por ejemplo, las de transformar, las que nos permiten modificar el relleno o el trazo, o otra vez algunas más en la parte inferior. Si seleccionamos un objeto de texto, lo que veremos aquí serán herramientas para trabajar precisamente con el texto. Tenemos el panel carácter, párrafo, etc. Por tanto, se trata simplemente de una reorganización de las herramientas que estaban en el panel de control, ahora lo están en este panel que se llama Propiedades. Sin embargo, si te parece un cambio muy drástico entre una interfaz y la otra, siempre podemos volver a la interfaz anterior pulsando Aspectos Esenciales Clásicos. Una alternativa para crear una transición entre esta interfaz y la otra es sencillamente activar el panel Propiedades en el menú Ventana. Aquí. Una vez activo el panel, puedes integrarlo incluso a la barra de paneles. Como recordamos, la interfaz de Illustrator es fácilmente personalizable. Podemos abrir el panel y podemos ubicarlo en una posición parecida a la que nos propone la nueva interfaz de aspectos esenciales. O bien, siempre podemos restaurar todos los espacios de trabajo y trabajar como mejor nos acomode. La segunda novedad también es pequeña y se refiere a la interfaz. Como recordamos, tenemos una herramienta que nos permite manejar las mesas de trabajo. Podemos seleccionar una mesa y desplazarla. También podemos crear una mesa nueva. Podemos eliminarlas y podemos hacer una serie de cambios que ya habíamos estudiado. Tenemos incluso el panel Mesas de trabajo. El cambio aquí es que podemos seleccionar las mesas de trabajo de un modo muy similar a cómo seleccionamos todos los objetos. Por ejemplo, si tenemos la herramienta de selección y pulsamos la combinación de teclas Control A, todos los objetos de las mesas de trabajo quedan seleccionados. Ahí podríamos transformarlos, organizarlos, podríamos hacer una serie de cambios. Bueno, de manera similar,
Podemos hacer clic en la herramienta Mesas de Trabajo, pulsar Control A también, y ahora lo que quedan seleccionadas son todas las mesas de trabajo. Y de manera similar a todos los cambios que podemos realizar cuando tenemos todos los objetos seleccionados, aquí también podemos hacer algunas transformaciones. Por ejemplo, podemos redimensionar nuestras mesas. Voy a dar Control Z un par de veces. También podemos alinear las mesas de trabajo con el panel Alinear. Ventana, Alinear. Y podríamos, por ejemplo, entonces alinearlas hacia arriba y después distribuirlas. Esto no se podía hacer en la versión anterior de Illustrator. Es un pequeño cambio que facilita la manipulación de las mesas de trabajo. Otra novedad es que en función del tamaño de las mesas de trabajo, ahora en un mismo documento podemos tener hasta 1000 mesas de trabajo. Claro que su manejo depende ya de la capacidad de nuestro ordenador y de cuánta memoria tengamos. Pero veamos la novedad más interesante de Illustrator en esta nueva versión en términos de dibujo. Se trata de esta herramienta que se llama deformación de posición libre. Para ello, acerquémonos a esta mesa de trabajo. Aquí tengo un rectángulo simple, en donde para usar la herramienta deformación de posición libre, debo seleccionar primero el objeto y luego hacemos clic en la herramienta. Enseguida, debemos dar un clic en alguna parte del objeto. Cuando lo hacemos, se ubica un punto con un círculo punteado, el cual nos va a servir para deformar el objeto. Sin embargo, necesitamos algunos otros puntos de referencia. Si yo ubico un segundo punto aquí, seleccionamos el primero y lo arrastramos, simplemente gira tomando este como punto de referencia o como punto articulado. Si arrastro dentro del círculo sin tocar el centro, entonces se girará el objeto otra vez dejando este fijo. Podríamos haberlo hecho al revés. Seleccionar este y girar. Sin embargo, podemos dejar fijas ciertas zonas y desplazar. O bien, girar. Esto quedará fijo hasta ciertos límites y esto se distorsionará en función de cuánto giremos o cuánto arrastremos. Esto facilita la manipulación de dibujos que por su naturaleza podrían tener partes articuladas, por ejemplo en el dibujo de personas o animales. Aquí tenemos un director de orquesta, en donde debo seleccionarlo primero. Seleccionamos la herramienta de formación de posición libre. Vamos a ubicar algunos puntos y después manipulemos algunos de ellos. Por ejemplo, aquí podríamos modificar la posición de la mano. Queda fija respecto a este. O podemos girar simplemente. Voy a eliminar este punto. Con suprimir, seleccionamos este y podemos desplazar. Si no nos gusta el movimiento de aquí abajo, podemos añadir puntos para que esas áreas se fijen. Podemos añadir un punto aquí. Pequeño cambio a la posición de la cabeza. Esta es una manera bastante sencilla en la que podemos hacer ajustes en la posición de algunos objetos. Eliminemos la visibilidad de los puntos de deformación simplemente para que veamos el resultado final. Podríamos hacer algunos cambios mayores incluso. Por ejemplo aquí, selecciono, ubico la herramienta, voy a ubicar uno aquí, otro al final. Ahí podríamos cambiar el tamaño del cuerpo de la mariposa. Pero vamos a añadir algunos puntos más para hacer otros cambios. Obviamente podríamos poner líneas guía para que esos cambios fueran elaborados más fácilmente. Pero experimentemos un poco con su forma de esta manera.
La operación es la misma, fijamos algunos puntos y después otros los arrastramos o los giramos. Añadimos uno aquí, otro más acá, arrastramos, giramos, podríamos arrastrar acá. Este punto queda fijo y nos puede servir entonces para alargar un poco las antenas fácilmente. Esto implicaría muchos cambios si tuviéramos que editar el trazado. En cambio, ahora ha sido muy rápido. Listo. Por lo que es una herramienta nueva, flexible, interesante, muy intuitiva, que permite hacer transformaciones de una manera muy efectiva y muy rápida. Y con esto concluimos este video en donde hemos visto las últimas novedades de Illustrator. Ya sabes que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.